El profesor José Román, licenciado en Arte por la Universidad de Chile y catedrático de Estética del Cine en la Universidad Católica, nos explicaba en clases que el plano secuencia es una técnica cinematográfica en la que la cámara graba todo sin cortes con el objeto de producir unidad de acción sin recurrir aparentemente al montaje, o al menos así le parece al espectador, ya que existen muchos trucos para hacer uniones sin que se noten, tales como cambios de iluminación, movimientos rápidos de cámara o elementos del escenario que cubren el encuadre momentáneamente para disimular los cortes. Usualmente los cinematografistas se valían de la grúa para la producción de tomas largas, pero hoy en día el espectro de juguetes es bastante más amplio, incluye Steadicam, drones, etc. El caso más emblemático de plano secuencia en la historia del cine es el presentado en Touch of Evil de Orson Welles. Y hasta el día de hoy, esta técnica sigue dejando obras emblemáticas tales como Birdman de Alejandro González o 1917 de Sam Mendes. Por regla general, es un recurso que está inextricablemente unido a la tensión y el enigma, e históricamente no solía abarcar toda la cinta, en especial por limitaciones tecnológicas. Pero hoy en día eso también se hace más fácil, aunque sigue siendo todo un desafío de producción y por supuesto que también para la actuación. Al punto que los 4 capítulos de esta serie de Netflix están rodados con una cámara que no parece cortar nunca. Y la gran ventaja que otorga esta técnica es que le permite al espectador centrarse más fácilmente en detalles que de otra manera podrían pasar desapercibidos. Y en un trabajo como este, el plano secuencia pasa con creces de ser un mero capricho estético a una necesidad incluso de la propia historia. Para resumir, podríamos decir que el primer capítulo es una suerte de oda al proceso kafkiano, el segundo una alerta contra la brutalidad escolar de Occidente en el siglo XXI, en una suerte de ilustración de la banalidad del mal de Hannah Arendt, bajada a la esfera de la burocracia educativa. El tercero es una clase de psicología forense y el cuarto otra de terapia familiar. Es una serie hecha para hacer babear, podríamos decir, a abogados penalistas, psicólogos y criminólogos, toda vez que el caso que se presenta es absolutamente intrigante y difuso. Un niño de 13 años acusado de matar a otra niña, que a vista primera no calza con el perfil de un asesino, pero que a medida que van pasando los capítulos el asunto toma tintes siniestrísimos. Capítulo 1. 2 policías se preparan para ejecutar una orden de detención y entrada y registro en la casa de un sospechoso de homicidio. Las fuerzas especiales irrumpen en la casa de un vecindario de clase media-baja en altas horas de la madrugada. Como la cámara no corta en ningún momento, sientes la total desorientación e incomodidad de la familia. Los padres no entienden qué diablos está pasando. El desamparo es total. La fuerza del leviatán frío y calculador del Dios Puniendi del Estado irrumpe en la casa de una familia sencilla sin la más mínima deferencia y se llevan detenido a su hijo de 13 años. A partir de allí sigue la total desesperación del protagonista acusado y de los padres que piden explicaciones a gritos. Formularios por aquí y por allá para rellenar en caso de quejas por el trato de las fuerzas del orden o las puertas rotas, etc. La burocracia indiferente en su máxima expresión, la llegada de la enfermera, la toma de muestras que anulan toda privacidad, el arribo del defensor público que a sabiendas de tanto caso que ha visto ya nada le sorprende y con ningún cliente se quema. No importa si es culpable o no, solo importa ofrecer el servicio. El niño, ya sea aterrorizado, jura que no es culpable, se lo promete cara a cara a su propio padre, pero luego se le pone play a una grabación y el caso parece no tener vuelta. Me llamaron la atención aquí algunas dinámicas procesales que no son muy comunes en sistemas continentales, tales como que el abogado defensor casi que se le esconda cierta parte de la evidencia con el fin de que la causa de la policía no se vea frustrada. Aunque suele pasar que así se muestra en trabajos fílmicos de algunos sistemas anglosajones, lo cierto es que en la gran mayoría de países europeos y americanos eso puede implicar una afectación severa a varios principios limitadores del Dios Puniendi, partiendo por el derecho al debido proceso, siguiendo con el principio de igualdad de armas, el principio de contradicción probatoria y hasta la presunción de inocencia. En Chile, por ejemplo, aquellas limitaciones de acceso a la evidencia están regladas por ley y son bastante restringidas, existiendo siempre la posibilidad de recurrir al juez de garantía para resolver temas como una declaración de secreto en una investigación. Secreto que además no se puede decretar sobre la declaración del imputado o cualquier otra actuación en la cual hubiese intervenido o tenido derecho a intervenir. Sin embargo, en sistemas anglosajones se suele identificar una mayor discrecionalidad fiscal y policial, tomando más protagonismo el llamado principio de discovery, que obliga a la fiscalía a revelar evidencia exculpatoria. Capítulo 2. Una visita por la escuela que deja entrever la más absoluta indiferencia ante la muerte.
Los niños siguen su vida como si nada, cuentan chistes, se burlan de medio mundo frente a policías y profesores, el respeto brilla por su ausencia, no hay jerarquía de orden de ninguna clase, la sociedad se desmorona, chismes de pasillo, humillaciones cibernéticas, lenguaje en clave que solo adolescentes entienden y ante el cual el poder estatal, detectivesco, se torna en impotente, como aliados en la Segunda Guerra Mundial tratando de descifrar los códigos secretos de los alemanes. Guardando las correspondientes proporciones, fue inevitable no recordar la tesis de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, toda vez que los niños no reaccionan ante el asesinato porque el bullying, la humillación y la violencia son parte cotidiana de su entorno. No ven la gravedad del crimen porque su percepción moral está tremendamente embotada, pero ¿eso significa que esté eliminada? Yo no lo creo así. En la escuela los profesores están desbordados, los directivos no toman medidas efectivas, los alumnos se lavan las manos, se genera una cultura donde nadie asume responsabilidad por la violencia, permitiendo que continúe sin oposición. Capítulo 3. Entrevista con la psicóloga. Esta vez el plano secuencia ronda al acusado y su analista durante 1 hora, repleta de tensión que deja más preguntas que respuestas. Todo ello acompañado por elementos estéticos interesantes. Eso porque, en momentos en que se escudriña algo oscuro en la vida del niño, por las ventanas entra sutilmente menos luz, debido a que hay una tormenta allá afuera y simultáneamente se pone a llover con mayor intensidad. La profesional va en busca de respuestas. Por momentos pareciera ser una psicóloga típica de nuestro tiempo que abraza las escuelas influenciadas por teorías de Foucault sobre dominio, poder, feminismo, entre otras cosas varias. Pero el asunto es tan ambiguo que puede incluso dejar abierto a muchas interpretaciones de lo que está pensando ella, y eso lo hace todavía más interesante. También hay esa clase de atisbos woke, si queremos llamarlo así, en algunas otras escenas, pero nada excesivamente ideológico que no permita otras interpretaciones del asunto. Una vez que la psicóloga ha conseguido aclarar lo que necesitaba aclarar, se termina el interrogatorio. La mujer se queda sola en la sala y sale el sol. Una escena perfecta para acompañar el acto de arrojar luz al misterio de una mente perturbada. En Derecho Penal, Física y Neurociencias descubrirás uno de los más grandes misterios de la filosofía y la justicia en la historia humana. ¿Tenemos libertad para decidir? Si la ciencia logra demostrar que el libre albedrío es una ilusión, ¿qué sentido tiene sancionar a los que delinquen? Descubre y profundiza en estas y otras tantas preguntas fascinantes en este libro del proyecto PFW, así como también te invitamos a adquirir el curso virtual del mismo nombre. Revisa los enlaces ubicados en la descripción de este video. En Derecho Penal, Mente y Cerebro te sumergirás en el mundo de las mentes criminales, donde aprenderás diversos aspectos de filosofía de la mente, psicología jurídica y psiquiatría forense en la teoría del delito. Un programa donde no se da nada por sentado y en el que las explicaciones buscan llegar a un público amplio, desde abogados, psicólogos o estudiantes hasta personas de las más diversas profesiones u oficios. Descúbrelo en el enlace ubicado en la descripción de este video. Conozca un amplio barrido de estos temas en nuestro programa Teoría Penal de los Delitos Violentos, una mirada introductoria universal desde la psicología, el derecho penal y la criminología, en donde aprenderá aspectos importantes de la teoría del delito y también de la pena, además de sumergirse en los actuales debates de política criminal de los delitos violentos en el mundo. Adquiéralo en el link ubicado en la descripción de este video. Pero la mujer está devastada. Pareciera ser que la luz que le ha brindado la psicología ha identificado algo desgarrador que no tiene que ver con causas familiares preponderantemente, ni siquiera con el entorno hostil escolar mostrado con anterioridad. Se trata de algo todavía más oscuro, de una suerte de predisposición dual en su paciente, toda vez que el niño ha sufrido severas explosiones de ira a lo largo de toda la entrevista, quien además tiene una obsesión por manipular y por verse a sí mismo en un oscuro pedestal de superioridad. Tal es el horror que brevemente la cámara muestra un gesto de asco de la psicóloga al arribar a la conclusión una vez que el adolescente ha dejado la sala. Me da la impresión de que concluyó la presencia de evidentes rasgos psicopáticos en un niño tan pequeño. Entonces, pareciera ser que la profesional acaba de enfrentarse a la misma maldad encarnada. Teológicamente hablando, por momentos en la entrevista pareciera aflorar una suerte de presencia demoníaca en el aire, algo que emerge desde la más disvariante mirada del menor. Si el niño hubiese sido procesado en el sistema continental, odiando la minoría de edad que lo habría dejado ipso facto fuera de las canchas penales en varias legislaciones, podría ser declarado culpable atendido a que, pudiendo haber decidido obrar conforme a derecho, libremente decidió no hacerlo. Y en la evaluación estrictamente relativa a la imputabilidad,
esta perfectamente podría haber arrojado plena capacidad cognitiva para distinguir entre el bien y el mal, comprender la ilicitud de sus actos, más allá de que no sopese lo que todo esto verdaderamente implique. Es lo que yo llamo la banalidad del mal escolar. No se habría hallado tampoco evidencia de trastornos psicóticos o discapacidades intelectuales que puedan haber afectado su discernimiento. Su acción fue premeditada con una ejecución intencional y consciente del daño ocasionado a la víctima. ¿Pero fue tan así? La verdad es que el asunto es más gris de lo que parece. De partida, la serie en ningún momento arroja resultados forenses de ninguna clase. Hay mucha gente que quedó esperando todo esto, ¿no? Y el espectador tiene entonces que, por sí mismo, arribar a todas las conclusiones que aquí estamos mencionando. Lo cierto es que el actor que encarna al siniestro niño lo hace tan bien que da para decir muchas cosas. Eso porque presenta una marcada dicotomía en su comportamiento. Alterna entre una actitud afable y educada con episodios de ira intensos cuando se siente cuestionado o rechazado. Exhibe dificultades en la regulación emocional, además de un claro desdén hacia la autoridad, donde no solo tutea a la psicóloga, sino que trata de ponerla continuamente en un nivel inferior al de él. A mayor abundamiento, su discurso refleja una tendencia a minimizar la gravedad de los hechos y una carencia de remordimiento, hasta genuino diríamos, con severos y complejos episodios de manipulación y en definitiva rasgos antisociales emergentes muy preocupantes. Pero además existe una secuencia tremenda en donde el niño simula un momento de vulnerabilidad generando la impresión de que está a punto de confesar algo importante, pero al final reacciona burlescamente, demostrando que disfruta el control de la situación y la reacción de sorpresa que espera en su interlocutora. Y si bien muchas escuelas y doctrinas forenses en el mundo no se atreverían a diagnosticar un trastorno antisocial de la personalidad a tan temprana edad, indicadores como estos dan cuenta de que por lo menos, en un hipotético juicio, tanto la peligrosidad social como las dificultades de rehabilitación harían patente la necesidad de encierro y tratamiento. En el mejor de los casos, y por lo menos en los sistemas continentales, se podría intentar echar mano del atenuante que reza haber actuado con estímulos tan poderosos que naturalmente causasen arrebato u obcecación, en el contexto de uno de aquellos tan frecuentes arrebatos del protagonista que parecen no ser únicamente causados por fenómenos psicosociales, sino que también por una oscura predisposición neurobiológica. Pero resulta que se trata de una causal que no suele verse en la práctica toda vez que implica contar con evidencia científica muy rigurosa y de difícil obtención. Y un caso como este se vería extremadamente improbable la aplicación de esta atenuante atendido a que el menor, al parecer, llevó consigo premeditadamente un cuchillo a la cita con la víctima, o se lo pasaron en el acto, o cercano a esos momentos. Queda una cosa media gris ahí, ¿no? Así las cosas, la serie pareciera tratar de mostrar toda la complejidad de un caso como este, en donde el mal no surge de un único factor psicopatológico, del entorno o biológico, sino que de una combinación perversa de predisposición individual y cultura de la violencia trivializada. El capítulo final es el más emocional y la verdad es que no me parece interesante comentarlo aquí. Lo único que diremos es algo que podría generarle pavor a los padres, y es esto de la genética, que el papá se cuestiona en un momento, si acaso su hijo heredó algo oscuro de él, a pesar de que él se muestra relativamente normal, con ciertos arrebatos de ira, pero aislados y hasta comprensibles incluso, a diferencia de los de su hijo, que son repentinos, explosivos y que aparecen de la nada. Al respecto, profesores como Essie Biden del University College son de la opinión de que la genética ejerce una influencia ciertamente, que va de moderada a intensa en los rasgos de psicopatía, tanto en niños como en adultos, pero todavía más interesante es que la influencia del ambiente no proviene del que comparte en su hogar, sino que se produce a través del llamado ambiente no compartido, vale decir, el que resulta de las experiencias propias que tiene cada persona con su ambiente físico y social. Ahora bien, el criminólogo y psicólogo forense Vicente Garrido es de la opinión que todo esto no significa que un niño esté destinado por los genes a convertirse en un psicópata. Primero, porque cuando se dice que hay una fuerte carga genética estamos hablando de promedios en una población. Y segundo, porque todavía queda mucho espacio tanto para la influencia ambiental, pero también, algo muy importante, y aquí se hace propicio utilizar una frase que dice que los árboles no nos impidan ver el bosque, el hecho de que todavía la propia responsabilidad personal sigue presente. De ahí que más de una persona le pudo haber llamado la atención el asunto de procesar penalmente a alguien tan pequeño. Y la verdad es que existe una película también británica de la BBC que trata de un caso todavía más extremo,
y de una persona todavía más pequeña, pero con el perfil de un niño no tendiente a lo psicopático, sino que más bien rayano en la legítima defensa o estado de necesidad en contexto de violencia intrafamiliar. Se titula Responsible Child, y es una crítica a ciertas jurisdicciones anglosajonas que tienen límites de edad muy bajos para procesar penalmente a alguien, incluso algunos ni siquiera tienen límites de edad. Atendido a que, por lo menos en países continentales, la opinión absolutamente dominante en el derecho comparado, según comentaba el jurista penal don Enrique Curi, miembro de la Corte Suprema aquí en Chile, fallecido hace ya varios años, es que los menores de edad son inimputables a causa de que su desarrollo todavía inacabado los privaría de comprender el significado jurídico de sus actos y de autodeterminarse en consecuencia. Y sin embargo se trata de un asunto que actualmente está en franca revisión e incluso siendo técnicamente cuestionado. De ahí que otro sector de la doctrina ha estimado que la responsabilidad penal del menor se funda en razones político-criminales tendientes a excluirlo del ámbito penal y no al hecho de encontrarse ausente un elemento que conforme la culpabilidad, vale decir, en este caso, la imputabilidad. Al respecto, el abogado penalista y psicólogo Jaime Náquira explica que establecer una edad límite no deja de ser una decisión arbitraria del legislador. Por eso es que algunos autores son partidarios de abandonar ese criterio y reemplazarlo por otro que permita al tribunal, en una forma más individualizada, determinar en el caso concreto si es que el sujeto, atendido a sus características biopsicosociales, posee realmente un desarrollo que permita suponer fundadamente que es merecedor de una sanción penal. En esta serie que comentamos hoy, el niño jamás admite que él mató a la víctima, y por eso es que queda la enorme duda en el aire, para muchos espectadores, de si en verdad se trató de un tremendo acto de manipulación desde el principio, o bien de otra cosa. Si realmente no siente que hizo algo malo, podría tratarse de una desconexión emocional severa. En algunos casos extremos, una persona con personalidad antisocial podría justificar sus acciones hasta el punto de convencerse de su propia mentira. Y es lo que podríamos estar presenciando aquí, en su persistente negación de lo ocurrido. En casos raros, si el crimen fue extremadamente violento y emocionalmente intenso, algunas personas podrían bloquear el recuerdo o distorsionarlo. Sin embargo, dado que su comportamiento en la entrevista y el personaje muestra control, lucidez, inteligencia, sumando a la banalidad del mal escolar, esto pareciera ser poco probable. Y por último, si quieren conocer de qué se trata la otra película que les mencioné, tenemos de hecho una antigua reseña de la cinta, en donde además abordamos el asunto de los desafíos actuales en psicología forense y en derecho penal respecto a la edad de imputación en el mundo occidental. Les vamos a dejar el link en la descripción de este video. Y no nos vamos sin antes explicarles que durante estos meses hemos estado preparando un especial de clases para los programas culturales sobre derecho penal y ciencias de la mente y del cerebro que impartimos aquí en PFW. Especial que aborda el complejo tema de la psicopatía, tanto desde una perspectiva científica como humanista. Este capítulo forma parte de esa serie, cuyos futuros episodios estarán disponibles exclusivamente para miembros del canal y estudiantes de los cursos patrocinantes. Les dejaremos la presentación del especial también anexado a la descripción de este video para que se enteren de más detalles. Que tengan una buena semana.